de Derecho y Ciencia Política, organizado por Tecnología Educativa, que está a cargo de la doctora Lucy Lombardi, y los maestros de Derecho Privado, especialmente porque queremos celebrar los 30 años del Código Civil. También nos hemos unido con los que tenemos Derecho Privado y Público al mencionar el Código de los Niños y Adolescentes, porque también se celebra la fiesta o el aniversario 25º de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, adoptada por la ONU el día 20 de noviembre del año 1989. Este año son 25 años de la trayectoria de esta convención, ratificada por más de 90 estados y que realmente ha originado la modificación de la legislación de muchos países, porque antes había legislación dispersa en cuanto a los niños. En los países musulmanes, por ejemplo, se daba a veces un trato inhumano, porque a los que robaban, sean de 10 años o sean adultos, les cortaban la mano. Entonces hubo una reunión en Pekín que se llama las reglas de Pekín, y allí obtuvieron un acuerdo para humanizar y tratar de universalizar las normas, sobre todo para la protección de los que son menores de edad. De todos modos, hay diferencias en cuanto al enfoque de las legislaciones, porque ustedes saben, amable auditorio, que cuando se dio la Carta Universal de los Derechos Humanos en el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, 8 países, 8 estados, propiamente dicho, se abstuvieron de aprobar la Carta porque pensaron que ellos estaban yendo en contra de sus principios, porque viven en países que están dominados por el Islam, y se podría decir pues que tienen una religiosidad en el gobierno, y por eso prácticamente dijeron que el concepto de igualdad no tenía vigor, porque para ellos, por ejemplo, el matrimonio no puede ser monogámico. ¿Qué hay hoy día? Tenemos 30 años del Código Civil y 25 años de la Convención de los Derechos del Niño. Y como hay multimedia, va a todas las aulas de la Facultad de Derecho y de las facultades que lo deseen. Bueno, repetiremos ya que tenemos micrófono. Ahora los chicos quieren escuchar todo vía... Rápido. En su lugar, en su sitio. Sentados. Sí, en su butaca. Bueno, como le dije a Chiarel el otro día, después de cuántos años, que desde la butaca a veces le mandamos saludos por los éxitos, y ahora tiene su propio teatro que se llama Blume, ¿no? Pero en realidad estábamos reunidos acá por celebrar los 30 años del Código Civil y también el tercero de la República, claro, y también los 25 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Para nosotros es muy importante. Ha llegado el doctor Yancari. Suba, por favor, doctora, como orador. Entonces, estábamos diciendo, este doble motivo nos ha reunido porque el 14 de noviembre, decía la vacatio legis en el año 84, se inició la puesta en vigor del Código Civil tercero de la República, porque el primero fue de 1852, el primero de toda Sudamérica, y después el del año 36, que modificaba en parte el contenido del código. La Convención Internacional de los Derechos del Niño para nosotros es importante porque se da en el año 89, influye en parte del articulado del Código Civil, sobre todo familia, niños, pero es importante también porque el Código de Menores del año 62, que el Perú tiene por primera vez en 1962, es debido al trabajo de las señoras parlamentarias mujeres elegidas en el año 56. Pero era otra época, aparte que ellas habían sido educadas como para proteger a los niños, ¿no? Entonces ese código estaba dirigido solamente a los niños en peligro, en estado de abandono o en peligro de cuestiones inmorales o de atentados y delitos, pero no a todos los niños, como es ahora la vocación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque después del Año Internacional del Niño, que fue en el año 79, un profesor de Polonia propuso a la ONU la redacción de una convención en base a la antigua Declaración de los Derechos del Niño, muy importante también, del año 54. Entonces la convención trae el nuevo concepto de
no solamente ver la protección en forma paternalista, sino que el niño es sujeto de derecho y por lo tanto ejerce sus derechos, claro, representado por sus padres o progenitores o tutores, pero ejerce sus derechos y tiene derechos, lo más importante. Entonces eso motivó que se redactara otro código en el año 92 denominado de niños y adolescentes, pero justamente la revisión que los maestros hicimos sobre el código dio que el título preliminar fuera modificado y perfeccionado en cuanto a la definición de niño. ¿Quién es niño? Desde la concepción hasta los 12 años, y adolescente de 12 a 18, aunque también tenemos al joven protegido porque la ley de la juventud declara que son niños los peruanos de 15 a 29 años para que puedan tener la patria potestad prorrogada en caso que haya problemas familiares. Los padres a veces no quieren continuar sosteniendo los estudios de los hijos. Entonces, por ley, si los hijos tienen éxito, deben sostenerlos hasta los 28 años. Cumplió los 29 y ya termina la obligación paterna. Por eso se dice patria potestad prorrogada. Pero, yendo al Código Civil, tenemos que reconocer una figura importante en la vida pública, como es la del ministro de Justicia del año 1965. El señor doctor Carlos Fernández Cesareo, quien convocó a la redacción de las comisiones redactoras de nuevos códigos civil, procesal civil, de comercio, ley orgánica de justicia, porque estábamos con leyes del año 1912, de principio de siglo. El Código de Comercio era de 1902 y el Código Civil del año 36, que era antes de la Guerra Mundial, tampoco consideraba los derechos femeninos, porque las mujeres, ustedes saben, recién en el año 54 y 55, por enmiendas constitucionales de la Constitución del año 33, se ha logrado la igualdad política. Entonces, lógicamente, era difícil considerar esto en el año 36, cuando el jefe de familia era el señor padre de familia y cónyuge, que muchas veces administraba los bienes, incluso la dote de la señora, porque hasta el año 84 hemos tenido dote en el Perú. Muchas veces la señora iba con dote cuando tenía bienes su familia, y todo era administrado por el señor, que a veces no lo hacía bien, y la señora no tenía cómo reclamar. Cuando reclamaba ya era muy tarde, ¿no? La justicia llegaba muy tarde. Entonces, la concepción igualitaria recién se puede partir a raíz del ejercicio del voto político en primer lugar, pero también porque en el año 79 se dio una constitución nueva en la cual se declaraban todos los derechos para todos los peruanos, no solamente para hombres y mujeres, como decía ya la ley, sino también para los que no saben leer y escribir, en cuanto a los derechos políticos. Entonces, por eso se dice, el año 79 consagra el voto universal. Los que no saben leer tienen criterio por su edad, por su responsabilidad, por ser padre de familia, por trabajar, por pertenecer a una comunidad. Entonces, evidentemente, es muy importante las enmiendas del año 79, aunque ya había sido convocado por el señor Fernández Cesareo las comisiones que estudiaban. Tenemos que reconocer también que la irrupción del golpe militar trajo ventajas y desventajas al país. Modernizó en cuanto a educación, en cuanto a algunos servicios públicos, en cuanto al trato de los trabajadores campesinos, pero por otro lado, también tendríamos que decir que interrumpió estos trabajos de las comisiones codificadoras, salvo los que voluntariamente seguían reuniéndose, como el caso del Código de Procedimientos Civiles, porque el presidente Ismael Vilch había fallecido, pero continuó el vicepresidente doctor Perla de la Ochoa. En esa comisión yo era una joven partícipe, pero aprendí mucho, ¿no?, de los señores miembros de la comisión. En las comisiones de Derecho Civil estaba organizado por libros. El de familia le tocó al señor doctor Cornejo Chávez ser el presidente. El de personas al mismo ministro Fernández Cesareo, como es experto en Derecho de Personas. Obligaciones, el doctor León Montalbán. Sucesiones, el doctor Rómulo Lanata Aguilera. Entonces, cada uno tenía así una parte del código y avanzaban
de acuerdo, claro, a la participación de los integrantes del código, de los miembros de la comisión revisora. Como les digo, hubo una interrupción, pero en el año 70, en el Poder Judicial, el señor doctor León Montalbán, dada su edad y también la situación de los militares, prefirió retirarse de la comisión, renunció y cedió su sitio al señor doctor Osterle, que era amigo de muchos señores del Poder Judicial en ese momento, dirigido prácticamente por el Poder Militar. Pero el señor Osterle siguió trabajando y después entregó un borrador muy interesante, un anteproyecto de 800 páginas sobre derechos y obligaciones. Cuando llegó él a ser ministro de Justicia en el año 80, restituida la democracia, dijo, ya tenemos el código, porque tenía él el libro y pensaba que los demás también habrían cumplido. Claro, cada uno de ellos entregó lo que pudo, interesantes anteproyectos de cada uno de los señores expertos, pero el Congreso dijo, debemos revisar esos trabajos y también someterlos a debate de toda la nación, como era lógico. Entonces, el presidente de la comisión revisora fue el doctor Álvaro Landini. El doctor Javier Álvaro Landini tuvo la virtud de convocar a muchos abogados, entre ellos a mí también, porque a todos los que éramos inquietos y poníamos nuestros garabatitos nos llamaban para preguntarnos nuestra opinión sobre los avances, sobre las enmiendas que ellos pensaban. Muy interesante fue. Pero el otro año fue presidente de esta comisión el doctor Edmundo Aya de la Torre. Como él fue nombrado después embajador ante la Organización de Estados Americanos, interrumpió esa comisión y pasó al Ministerio de Justicia. Allí en el Ministerio de Justicia dijeron, antes que se vaya el señor Belaúnde, que como sea salga el código. Y por eso hubo pues esa premura de no consultar, porque tanto los doctores León Barandiarán como Jorge Eugenio Castañeda, juristas y peritos en derecho, habían opinado que faltaba debate de varias instituciones y títulos del proyecto de Código Civil. Sin embargo, salió el código, porque el ministro de Justicia dijo al presidente, ya está listo ya. Además, ese señor ministro, como había sido decano del colegio, a todos los colegas que pasaban por su puerta les decía, ¿te parece este artículo? Y si ponen tu apellido ahí, mejor hay que tacharlo, ¿no? Y por eso salió el famoso artículo 21, donde dice que toda persona debe tener nombre. Los matrimoniales tienen los apellidos de sus padres, pero los extramatrimoniales, si no están presentes los padres, no se les pone. Y como las señoras decían, ¿cómo yo tengo que poner el apellido del papá del niñito, etcétera? ¿Cuántos millones de niños se quedaron sin registro, sin inscripción? Por el artículo 21. En los talleres de la Facultad de Derecho hemos hecho los estudios, hemos tratado de subsanar eso y felizmente, con la ayuda de la vicerrectora Beatriz García, fuimos al Congreso, hemos tenido varias sesiones con los señores miembros de la Comisión de Justicia y de la Comisión de la Mujer. Y también hemos tenido el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, donde 32 maestros tratamos de convencer a los señores parlamentarios que era necesaria esta reforma, y recién el 25 de abril del año 2006, o sea 24 años después de esta vigencia del código, se dio la enmienda con la ley 28720, modificando el artículo 21 y sus concordantes, ¿no? Tanto de nombre y filiación. Porque en realidad habían confundido filiación con nombre, y filiación estaba en el título primero y el título primero también estaba en filiación. O sea que no había sistemática, lamentablemente. Pero se hizo finalmente la enmienda y volvimos a la realidad, porque en la mayoría de países del mundo, mejor dicho, salvo los islámicos, todos tienen derecho al nombre. En Alemania, una persona, por ejemplo, va una peruana o una chilena y dice, señor, voy a tener hijito y es mío nada más. Oiga, señorita, ¿usted ha tenido por la reproducción asistida? No. Entonces, ¿por qué va a ser suyo? El niño tiene padre. Tiene que declarar quién es el padre. Porque si usted se muere, ¿quién es el padre? Declare usted. Y la persona declara quién es el padre, entra a atenderse, mientras nace el niño ya han llamado al padre. Y el padre, mientras dice que cómo se llama, etcétera, una enfermera le ha sacado sangre. Y mientras nace el niño, le dicen, ha nacido su hijito, ¿se va a hacer cargo o no? Para apuntar pues bien si se hace cargo o no. Pero el niño ya tiene los apellidos. Y nadie tiene que decir que yo voy a firmar, nada.
El niño tiene sus apegos. Ahora la cuestión sucesoria, alimentos, eso es secundario. Eso es vínculo, como decimos nosotros, pero eso es ya filiación. Si la madre te dice, sí, se apega a Gutiérrez, pero tengo que iniciar el juicio pues, para los alimentos y para la filiación, porque no ha querido reconocer, ¿no? Como no son casados, porque los que son casados no tienen ningún problema, así el abuelo o el tío, quien sea, declara, como el caso de Pérez de Cuéllar. Pérez de Cuéllar nació y su tío materno lo escribió como los nombres de unos tíos viejecitos. Como nadie reclamó, se quedó pues hijo matrimonial de esos tíos que tenían 92 años. ¿Pero por qué motivo? Porque cuando nació Pérez de Cuéllar, la pobre señorita madre, que era la Rosita Pérez Canepa, era prohibido pues, que ella pudiera tener un hijito, sin haberse casado. Entonces, claro, la familia no dijo nada porque el seductor había sido Javier Prado. Entonces Pérez debe apedarse Prado Pérez. Pero como ellos no quisieron decirle nada a Javier Prado, al tío se le ocurrió mejor, estos tíos mayores. El señor tenía 92 y la tía 90. ¿Dónde van a ser padres? En esa época del año 20, que no había ni siquiera pues inseminación artificial, in vitro, nada de esos sistemas, ¿no? No podíamos decir que podían, inocular, no se puede decir, o que la adoptó si quien hubiera puesto, pero no, le puso nomás hijo del matrimonio tal y tal. Y lógicamente uno ve las partidas de las personas y dice, estos señores, ¿dónde van a ser padres de familia en el año 20? ¿No? Que estaba el Perú tan atrasado de notas. Entonces, evidentemente que los matrimoniales no hay problema. Y en ese caso, porque nadie impugnó, no había intereses contrarios porque no tenían otros hijos esos señores. Y no tendrían ningún sobrino interesado que también va a poder impugnar, ¿no? Pero en otros casos sucede pues que si se quiere investigar la verdad, la verdad sale a la luz. Entonces, evidentemente que el artículo 21 fue un gran problema, como lo es hasta ahora el artículo 415, que dice hijos probables, ¿no? Bueno, podríamos hablar de muchos bemoles del Código Civil del año 84, porque en primer lugar se publicó sin exposición de motivos. En segundo lugar, en su vacatio legis desde el 24 de julio al 14 de noviembre salieron como 10 enmiendas entre ellas referidas a la propiedad y a la posesión. Y en familia, por supuesto que hemos dado un vuelco total, porque ya en el año 99 se reconoció que los niños padres de familia de 14 años tienen discernimiento y ellos mismos pueden declarar quién es su hijo. Ya, porque si no, pues los padres a veces, cuando se decía el padre del padre, o sea el abuelo, que inscriba, muchas veces ponían el nombre de ellos o le quitaban a la pobre madre, la botaba, le decían que este es mi hijito, o es mi nieto, pero no tuyo, ¿no? Muchas injusticias hubo. Entonces, viendo que el padre y la madre tienen un derecho diferente, por eso que se hizo la enmienda en el año 99. Pero la enmienda principal me parece que es la investigación de la paternidad con pruebas genéticas científicas, que se ha colocado pues ya recién, hará unos 10 años, y antes no se tenía, en el año 84. Simplemente era la prueba sanguínea, que también era importante, pero no tanto como el ADN, que en realidad nos pone frente a un 99.9 de certeza científica y por la cual realmente se sabe quién es el padre de los niños que nacen, ¿no? En esas condiciones. Así que en realidad el Código Civil primigenio del año 1984 es otro, no es el que hoy día leemos con todas las actualizaciones hasta el año 2014, porque cada año se modifica curatela, se modifica unión de hecho. En unión de hecho primero se modificó el asunto de las pruebas para que no sean judiciales, que haya la prueba notarial, o sea, la inscripción notarial de las uniones de hecho para acreditar ante el juez y ya no tener el problema pues, de iniciar, ¿no?, toda una acción judicial. Por otro lado, el registro público también ha sacado su resolución para leer a los notarios, que también ellos pueden dar fe, porque la mayoría de sociedades gananciales son basadas en la propiedad de derechos reales, es decir, inmuebles, trátese de fincas o de terrenos, y que están inscritos en el registro público, ¿no? Entonces es muy interesante. Y por otro lado, decimos, el código es otro, porque tenemos que leer el código actual. ¿Cuántas enmiendas tiene?
Entonces, los señores que quisieron, claro, avanzaron en cuanto a decir, por ejemplo, la patria potestad se ejerce por el padre y la madre, o la representación del hogar conyugal está a cargo de los dos, porque se han casado y son iguales, solamente en eso. Pero quedan muchos puntos y comas, por ejemplo, el famoso artículo 396, donde la señora mujer casada no puede ser abandonada y tener otra unión sin divorciarse o por lo menos tener su separación judicial acreditada, porque crea problemas para la inscripción del recién nacido. En cambio, el señor padre de familia casado puede tener 5 horas extras y nadie le dice nada, ¿no? Teniéndolos de mala fe, porque la señora muchas veces nos referimos a que es abandonada y a veces ignorante, ¿no? Y que necesita su hogar una protección, encuentra una buena persona, pero como es casada no se puede casar, pero para el niñito que nace le ponen el obstáculo del artículo 396, teniendo nosotros el artículo 373 en vigor, que garantiza al padre de familia, cuando alguien tiene un hijo que no es de él, a impugnarlo, ¿no es cierto? O sea, está garantizado su derecho. ¿Por qué repetirle más garantías en la legislación? Bueno, en realidad habría que hablar de historia, por ejemplo, cuando dijo el doctor Correo Chávez que el Código 36 tenía el artículo 670 y en ese artículo había una aceleración muy peligrosa. El hijo matrimonial o legítimo de esa época, que es reconocido por tercero, es excluido de la herencia. Entonces cualquiera que bateaba al costadito, porque ustedes saben, antes no estaban como ahora custodiadas las partidas, estaban en las provincias en unos anaqueles y cualquiera iba a arrancar la página para que no sea heredero, o si no, al costadito ponían es mi hijo, y el pobre chico ya tenía que acreditar quién era su padre, cuando realmente era hijo legítimo de matrimonio, pero por hacerle daño alguien había puesto un garabato, ni siquiera la identidad completa, y demoraba 15 años demostrar que por gusto y mala fe habían puesto eso, y después si descubrían que el empleado o alguna persona había sido por sus huellas, en fin, ya tenían que ir a la cárcel. Pero el daño que habían hecho a la persona, ¿no? Al muchachito, a la madre, quitándole después su derecho a disfrutar de la herencia, de la vida de su familia. Entonces, evidentemente que hay muchas situaciones que merecen todavía clamar al cielo por justicia, pero algo se ha avanzado, pero yo pienso que cuando se habla de instituciones de familia, por ejemplo, alimentos, o tenencia, o también patria potestad, está mejor redactado el Código de los Niños y Adolescentes. Y en otros países, cuando el código es posterior como el nuestro, deroga al otro código. Por ejemplo, en Brasil, el último Código Civil dice potestad familiar, porque se entiende porque ya no estamos hace 2000 años como romanos, pater familia, patria potestad. Y ponen potestad familiar, tiene razón, ¿no? Porque el padre y la madre pueden ser que ejerzan la patria potestad. Pero en Italia se ha modificado el 28 de diciembre del año pasado el Código de Menores, que dice ya no es patria potestad, es responsabilidad familiar. Y al modificarse el Código de los Niños, han modificado el Código Civil, porque allá hay sistemática y no puede haber dos leyes diversas sobre el mismo tema. Entonces han modificado el Código de Menores y con ello el Código Civil, y le han puesto fecha de inicio en vigor 7 de julio del año 14, o sea, ya entró en vigor. Pero ahora se llama responsabilidad familiar, sea que el padre o la madre o los dos ejerzan la patria potestad antigua, se llama responsabilidad familiar, porque más que nada es deberes y derechos, ¿no? Frente a los hijos. Así que para mí es en realidad un privilegio tener acá a la doctora Margarita Rentería, al doctor Yancay, distinguidos miembros de la Casa de Estudios, en el sentido que los dos participan muchas veces con su buena voluntad, porque vienen a colaborarnos gratis. Imagínense, el decano les pone profesores, docentes, pero ¿dónde está la planilla? Digo yo, que ni siquiera les ha dado para una movilidad. Y sin embargo, de corazón, San Martín están acá. Y muchas veces, felizmente, estamos en los auditores de Derecho con muchos alumnos. Ahora, como están en exámenes, pero felizmente la doctora Lucy Lombardi está grabando esto para todas las aulas, y no solamente para ponerlo en estos días, sino en los primeros días de clase en abril. Vamos a estar con este video
en todas las aulas de la Facultad de Derecho y de las facultades que tengan a bien solicitar, ¿no? Porque así es la multimedia. Así que es un servicio maravilloso de la modernidad y nosotros tenemos que agradecer a la doctora Lucy Lombardi ese afán de difusión de la cultura jurídica que tiene y finalmente darle también un aplauso a ella por organizar eventos de esta naturaleza. Gracias. La doctora Margarita va a continuar con un tema muy importante, la Fundación Internacional de los Derechos Humanos. Yo iba a darles una conferencia sobre la convención y quería repetir la exposición que tuve la suerte de exponer sobre medidas cautelares del derecho de familia en Costa Rica hace unos meses. Pero vamos igualmente a hablar del tema, aunque no haya entendimiento. El tema que nos trae hoy también, y recogiendo las palabras de la profesora Carmen Mesa Ingar, sobre la situación real de nuestra legislación, ¿no? Que comprende nuestro Código Civil, que ya tiene 30 años y que, como ella señala, no es una casualidad que se hayan dado las normas. Tuve la oportunidad de estar hace unos días en Brasil, muchos días allí leyendo en la Facultad de Derecho de Sao Paulo. Y en esa facultad, ustedes no se podrán imaginar, estaba un libro sobre la historia de la niñez en Brasil. Y pude recordar cuáles eran los inicios de nuestra legislación peruana, también en Perú, la Constitución Mexicana de Querétaro de 1917, que justamente se daban porque esos países habían vivido y estaban viviendo la desprotección de su niñez. Dicen que los niños que trabajaban en las fábricas se metían por los huequecitos para poder seguir trabajando y hacer mucha parte de la mano de obra de poco costo en los países desde la industrialización. Entonces yo recordé por qué Mario de la Cueva, el laboralista especializado mexicano, señalaba, ¿no?, que el derecho laboral no nacía porque a alguien se le ocurrió, sino nacía de la realidad y de la injusticia. Entonces también, leyendo ese libro sobre la realidad brasilera, efectivamente, había mucho asistencialismo. Luego se dio esta persecución a los chicos estos que dormían en las calles y los adolescentes infractores. Y yo decía, sí, pues, similar al Perú. Una cosa importante también que observé en estos días de biblioteca fue que nuestra Constitución de 1979 tiene un gran valor porque rompió con la desigualdad, por lo menos jurídica. En Brasil, la Constitución que realmente logró romper con la desigualdad fue posterior, fue de 1988. Pero esta Constitución de 1988 ya venía precedida por toda una jurisprudencia de muchos años, de muchas décadas. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido una Constitución mucho anterior, un Código Civil anterior, y entonces ellos tenían los hijos estos adulterinos, los hijos ilegítimos, todo es una mezcla, pero la jurisprudencia tenía que ser justa. Entonces tuvieron una jurisprudencia muy rica, y en 1988, para que salga esa Constitución, entonces mucha gente organizada apoyó y reclamó distintos derechos para que saliera. Igual debe haber pasado acá antes de que saliera nuestra Constitución de 1979, aunque sucede a veces
que los documentos legales importantes muchas veces son de escritorio, y entonces como son de escritorio no recogen toda la realidad, y algunos pretenden cambiar las constituciones solamente por un acto de facto, ¿no? Entonces la constitución esta brasilera que yo les comentaba ha dado pie a todo un